Muy buenos días, yo soy la doctora Raquel Torres y hoy vamos a estar hablando de un grupo de fármacos que actúan a nivel respiratorio. Empezaremos hablando con el oxígeno y posteriormente con los broncodilatadores, expectorantes y antitusivos. Con respecto al oxígeno, es esencial para la vida. No podríamos vivir nosotros sin tener oxígeno dentro de nuestra respiración, ¿verdad? El oxígeno es esencial para todo ser vivo. La hipoxia es una afección que pone en riesgo la vida del paciente. Hablamos de una saturación insuficiente de los pacientes cuando tenemos un nivel de saturación de oxígeno menor al 90%, que lo medimos a través del oxímetro de pulso o el saturómetro, o si lo hacemos una gasometría arterial. Esa concentración de oxígeno a nivel normal constituye aproximadamente el 21% en el aire, el oxígeno, con una presión de 158 milímetros de mercurio dentro de su concentración. Cuando estamos en la altura, la altura hace que la captación se reduzca y hay una entrega de oxígenos debido a un incremento de la presión atmosférica. En condiciones ideales, cuando la ventilación y la perfusión están bien emparejados, la presión alveolar de oxígeno tiene aproximadamente 14.6 kilopascales, y las presiones parciales alveolares corresponden a 6.2 kilopascales. En condiciones normales hay un equilibrio entre el gas alveolar y la sangre capilar pulmonar, y el oxígeno en la sangre de los capilares terminales dentro de una fracción de los alveolos. Para recordar simplemente, la presión a nivel arterial es aproximadamente entre 40 y 50 y a nivel alveolar entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Bueno, ¿qué pasa si tenemos una disminución de las concentraciones de oxígeno, de la hipoxemia? Implica diferentes niveles de daño. Hablamos de una hipoxemia cuando implica sobre todo una falla en el sistema respiratorio para oxigenar la sangre arterial y puede estar dada por 5 causas principalmente: reducción de la fracción de oxígeno inspirado, hipoventilación, desajuste de la relación ventilación-perfusión, un cortocircuito o mezcla venosa y aumento de la barrera de difusión. El suministro de oxígeno desciende globalmente cuando el gasto cardíaco disminuye o localmente cuando desciende el flujo sanguíneo venoso. Para comparar los niveles de oxígeno a nivel de la presión o a nivel de la altura que nos encontramos. Cuando estamos a gran altura, hay una insuficiencia respiratoria al inspirar, al respirar aire, y tenemos menor concentración de aire disuelto a nivel alveolar, unido con la hemoglobina en cierta cantidad. Sin embargo, cuando aumenta la presión, cuando tenemos oxígeno a presión, el oxígeno hiperbárico, tenemos mayor cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, así como también mayor cantidad de oxígeno disuelto a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los efectos de la oxigenación o de la presencia del oxígeno en sangre? Principalmente revertir o prevenir el desarrollo de la hipoxia. Cuando se respira oxígeno también en exceso puede producir lesiones o daños tóxicos y cambios fisiológicos secundarios. La inhalación de oxígeno a una atmósfera o más provoca un pequeño grado de presión respiratoria en sujetos sanos, presumiblemente como resultado de la pérdida de actividad quimioreceptora tónica. Sin embargo, la ventilación aumenta en pocos minutos tras la inhalación de oxígeno debido a un aumento paradójico de la tensión de CO2 en los tejidos. A nivel cardiovascular, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco se reducen ligeramente cuando se respira oxígeno al 100%. La presión arterial cambia poco. La presión arterial pulmonar en pacientes que viven a gran altitud y tienen hipertensión pulmonar hipóxica crónica pueden revertirse con la oxigenoterapia o con el regreso a nivel de la altura del mar.
En los recién nacidos con cardiopatía congénita y desviación a la izquierda o derecha del gasto cardíaco, la administración de oxígeno se debe regular cuidadosamente debido al riesgo de reducir aún más la resistencia vascular pulmonar y aumentar la irrigación. A nivel del metabolismo, la inhalación de oxígeno al 100% no produce cambios detectables en el consumo de oxígeno y la producción de CO2, el cociente respiratorio ni el aprovechamiento de la glucosa. El oxígeno también puede ser tóxico. Puede tener acciones perjudiciales a nivel celular, como consecuencia del incremento producido por ejemplo, por el peróxido de hidrógeno o sustancias reactivas como el anión superóxido, radicales de oxígeno o hidroxilo que atacan y dañan los tejidos, las proteínas o macromoléculas. Una serie de factores limitan los efectos secundarios de los reactivos derivados de oxígeno, incluidas ciertas enzimas como superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa. A nivel de tracto respiratorio, el sistema pulmonar suele ser el primero en exhibir la toxicidad. Una función de su exposición continúa a las tensiones de oxígeno más altas en el cuerpo. Puede ocurrir cambios sutiles de la función pulmonar en las primeras 8 a 12 horas de exposición de oxígeno al 100%. Después de 18 horas de exposición se observa incremento de la permeabilidad capilar que aumentará el gradiente alveolo-arterial de oxígeno y finalmente conducirá a la hipoxemia y a deterioro de la función pulmonar. Las lesiones graves y la muerte, sin embargo, requieren mucho más tiempo. El daño pulmonar está directamente relacionado con la tensión de oxígeno inspirado y una concentración de menos de 0,5 atmósfera. La lesión endotelial provoca pérdida de la superficie por edema intersticial y escape hacia los alveolos. A nivel del sistema nervioso, tenemos la retinopatía en los prematuros, que es una enfermedad ocular en lactantes prematuros, que comprende una vascularización anormal de la retina embrionaria como resultado de la toxicidad del oxígeno o la hipoxia relativa. En recién nacidos prematuros y aquellos que han sufrido asfixia en el útero, hiperoxia e hipocapnia se asocian con los peores resultados neurológicos. Hablemos de otro grupo de fármacos, los broncodilatadores. Nosotros algunos de estos fármacos ya los hemos visto en otra clase justamente. Hablamos de los receptores adrenérgicos específicamente con su acción a nivel de los músculos respiratorios específicamente, nuestros selectivos a nivel respiratorio, ¿sí? Dentro de ellos tenemos a los beta-2 selectivos, el salbutamol, la terbutalina, el fenoterol, formoterol, salmeterol. Como recordaremos, estos agonistas beta-adrenérgicos selectivos podemos tenerlos en dos clasificaciones. De corta duración, que actúan entre 4 y 6 horas, como el salbutamol, el fenoterol y la terbutalina, y de larga duración, 8 a 12 horas, como el formoterol y el salmeterol. A dosis alta se pierde la selectividad beta-2, en aerosoles se utiliza preferentemente y producen una broncodilatación efectiva. Dentro de las aplicaciones terapéuticas, obviamente se utiliza en cuadros bronquiales obstructivos y tienen diferentes efectos adversos como temblor, taquiarritmia, taquifilaxia, que varían según la regulación decreciente de los receptores. Los agonistas de corta duración, el fenoterol y la terbutalina, por ejemplo, se utiliza también tanto como inhaladores como en gotas para nebulizar y de acuerdo a la crisis o a las urgencias eventualmente. Como los inhaladores también podemos tener ya sea en espaciadores que pueden ser valvulados o no, o incluso en forma de polvo seco o para triturar que pueden ser inhalados, o los aerosoles cilíndricos comunes conocidos, ¿verdad? Como similares a los que tenemos acá. Y los nebulizadores que pueden ser incluso a jet o los ultrasónicos que facilitan la aerolización justamente de este grupo de fármacos combinados con suero fisiológico o en forma pura. Los beta-2 agonistas de corta duración están recomendados para el alivio de los síntomas obstructivos en una crisis asmática, eventualmente también para prevenir el broncoespasmo inducida por el ejercicio y
eventualmente para disminuir la mortalidad de los pacientes asmáticos. Dentro de los efectos colaterales podemos tener temblores musculares, taquicardia, hipocalemia, agitación e hipoxemia. Los beta-2 agonistas de larga duración, el formoterol y el salmeterol, se utilizan también en forma aislada o solos o eventualmente combinados con corticoides. Se utilizan más para las crisis asmáticas nocturnas, el manejo crónico del asma y eventualmente en el asma inducida por el ejercicio. Dentro de los broncodilatadores adrenérgicos, para conocer un poquito de la farmacocinética, tenemos que los de larga duración, el salmeterol y el formoterol, tienen una duración de más de 12 horas, generalmente son más beta-2 selectivos y se pueden administrar tanto inhalatoria o eventualmente por vía oral también. De los efectos del salmeterol como el tratamiento a largo plazo del asma inducida por el ejercicio, se han puesto varios trabajos y publicaciones en la cual hay una protección en la administración a largo plazo, aunque la duración de acción disminuye a largo tiempo también. Dentro de los broncodilatadores, otro grupo de fármacos. Acá tenemos a las xantinas, las metilxantinas, por ejemplo, que tenemos a la teofilina, que son receptores, bloquean los receptores adenosínicos alfa 1 y alfa 2 y la inhibición de las fosfodiesterasas, por ejemplo. Dentro de este grupo de fármacos de broncodilatadores, la teofilina presenta efectos tóxicos, algunos leves y otros más graves. Dosis menores a 20 microgramos por mililitro pueden presentar cuadros leves, gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, a nivel del sistema nervioso, irritabilidad, intranquilidad, insomnio, y a nivel cardíaco, taquicardia. Y a dosis mayores a 40 microgramos por mililitro tenemos efectos graves como vómitos en pozo de café, deshidratación importante, cuadros maníacos a nivel del sistema nervioso central, alucinaciones, coma, convulsiones y arritmias a nivel cardíaco. Para recordar justamente dónde van actuando este grupo de fármacos broncodilatadores. Bueno, tenemos otro grupo de fármacos, tenemos aquí los receptores colinérgicos que a nivel de la parte respiratoria actúan a nivel de las glándulas secretoras y en el músculo liso, por ejemplo, y también tienen acciones a nivel de otros órganos como el sistema nervioso central y a nivel cardiovascular. Dentro de los anticolinérgicos, los antagonistas muscarínicos, específicamente los alcaloides naturales, la atropina, la iocianamina y la iosina, y los alcaloides sintéticos, la omatropina, la pirenzepina, novatropina y las aminas cuaternarias como el ipratropio, el oxitropio, el tiotropio, butilescapolamina. Justamente de este grupo de fármacos las que más nos interesan son el ipratropio, el tiotropio, que son los que más utilizamos a nivel respiratorio. Tienen una acción entonces a nivel respiratorio específicamente. Podemos también, otro grupo de fármacos que podemos utilizar a nivel respiratorio son los corticoides, que pueden ser tanto endógenos como los sintéticos. La corteza suprarrenal es la que sintetiza toda clase de las hormonas esteroideas y tienen su acción a nivel de la parte respiratoria. Disminuyen la respuesta inflamatoria y mejoran las reacciones tanto de broncoespasmo como las crisis asmáticas. Existen varias formas de utilización
Tenemos incluso varias formas de administración, sobre todo en forma inhalatoria, eventualmente también en forma endovenosa, sobre todo la hidrocortisona, la dexametasona, la betametasona, eventualmente de uso en las urgencias, sobre todo combinadas con algunos otros fármacos, incluso llegando a utilizarse con antibióticos según el caso. Las que más utilizamos como inhaladores probablemente sean el deflactor, la metilprednisolona, y en forma endovenosa sobre todo la hidrocortisona, el cortisol, la betametasona, la dexametasona, y por vía oral probablemente la prednisona, la dexametasona y el cortisol también. Bueno, para recordar un poquitito, nosotros ya habíamos visto corticoides en otra clase. La potencia antiinflamatoria obviamente es mayor comparados siempre con relación a la cortisona, ¿verdad? Que una dosis de hidrocortisona equivale a 25 tanto de betametasona como de dexametasona, y van variando su duración de acción respecto a el tiempo y a la dosis que vamos administrando. Podemos clasificar los corticoides también, los que son inhalatorios en forma exclusiva y los que son usados por vías tópicas, los más conocidos a nivel comercial o lo que más utilizamos a nivel respiratorio: budesonida, flumetazona, fluocortina, clobetasol, beclometasona son los más utilizados, la fluticasona también, entre otros principales. Más de lo mismo, perdón. Bueno, ya habíamos mencionado que hay una equivalencia de dosis de los corticoides, de los inhalatorios, por ejemplo. La beclometasona, un disparo de 200 a 500 microgramos, equivale a una dosis de budesonide de 200 a 600 microgramos, que también equivale a una dosis de flunisolide de 500 a 1000 microgramos y que equivale también a una dosis de 100 a 250 microgramos de fluticasona. Con respecto a las dosis bajas de la beclometasona, 500 a 850 microgramos equivalen a 600 a 1200 de budesonide, flunisolide de 1000 a 2000 microgramos y 250 a 600 microgramos de fluticasona. Y hablamos de dosis altas de beclometasona, más de 850 microgramos, que es igual a más de 1200 microgramos de budesonide, a más de 200 microgramos de flunisolide y a más de 250 microgramos de fluticasona. Tienen una alta eficacia clínica en el uso de las crisis asmáticas, pero también los corticoides inhalatorios pueden tener ciertos efectos colaterales a nivel local. Por ejemplo, podemos tener disfonía, una candidiasis orofaringea, eventualmente irritación de la garganta, tos, y a nivel sistémico el uso prolongado nos puede manifestar supresión adrenal, dermopatía corticoidea, eventualmente cuando ya es no solamente a nivel tópico, sino ya usemos en forma oral o endovenosa el uso prolongado, efectos a nivel de óseo, la osteoporosis, las cataratas y disminución del crecimiento en los niños. Con respecto a la técnica correcta del uso de los inhaladores, debemos recordar que hay que agitar estos inhaladores antes de utilizarlos principalmente, ¿verdad? Agitarlos, recordar eso. Colocar la boquilla de nuestros inhaladores, digamos, hacia la boca del paciente y la porción distal de nuestro inhalador hacia arriba, de tal manera que el contenido pueda pasar a través de ello, ¿verdad? Idealmente con aerocámara para que no haya una asincronía del uso entre los inhaladores y en la respiración del paciente y el contenido de nuestro inhalador, ¿verdad? Porque a veces el paciente cuando lo hace en forma directa, digamos de que no
hay una sincronía entre la inspiración y el disparo. Entonces, con la aerocámara podemos, digamos, no es necesaria esa sincronía de la respiración y eventualmente evitamos que se quede más en la boca nuestro fármaco, que no es el lugar donde nosotros queremos administrar, sino que es justamente en la vía pulmonar, y al inspirar es que el paciente lo va a ingresar en el tubo respiratorio, ¿verdad? Que el paciente respire lo más profundo posible y que ataje la respiración por 10 segundos, ¿verdad? Que trate de contar los 10 segundos y después vuelva a hacer, una vez que ya expiró, descansa un ratito, vuelve a hacer otro segundo disparo, que ahí recién estamos haciendo la dosis que estamos queriendo administrar probablemente. Entonces, se ha recomendado las dosis bajas de los corticoides inhalatorios, porque incluso en varios estudios demostró que hay una disminución del riesgo de muerte por asma, porque disminuye esa respuesta inflamatoria en los pacientes. Se ha encontrado que en casos severos se han indicado más de 1000 microgramos por inhalación o eventualmente su equivalente por vía oral o endovenosa, y se ha encontrado un alivio con los beta-2 inhalatorios o eventualmente combinados con los corticoides, ¿verdad? Cuando existe una crisis o un evento moderado, las dosis de 500 a 1000 microgramos de corticoides, y hay un alivio obviamente también con el uso de nuestros beta-2, ¿verdad? Y en los casos persistentes leves, dosis más pequeñas de 250 microgramos, y en los intermitentes no utilizamos corticoides. En las crisis intermitentes asmáticas no se utiliza corticoides, sí en las persistentes y obviamente en las moderadas y severas, ¿sí? En las intermitentes solamente utilizamos los broncodilatadores de la preferencia del especialista. No se utilizan corticoides como prevención en las intermitentes. Bueno, otro grupo de fármacos que afectan la función respiratoria son los bloqueantes y antagonistas celulares. Dentro de este grupo de fármacos tenemos, por ejemplo, acá no se nota mi imagen, vamos a pasar a la siguiente, a nuestros expectorantes o mucolíticos, que nos mejoran la producción y la secreción de nuestro esputo, y que eventualmente mejoran la sintomatología de los pacientes, simplemente para ver dónde actúan este grupo de fármacos, donde facilita la secreción y por consiguiente a nivel del tracto respiratorio mejora la parte inflamatoria y la secreción de lo que se haya producido. Dentro de los fármacos antitusígenos que tenemos, por ejemplo, la codeína, que sería el mejor antitusivo que tenemos, la dihidrocodeína, la morfina, la metadona, y los sintéticos, ¿verdad? Como el electrometorfano, por ejemplo. También eventualmente se pueden utilizar como antitusígenos los antihistamínicos, la difenidramina, la bromofenamina, el dimetoxonato. Podemos tener también el pimesticeno, raramente las benzodiazepinas, pero eventualmente el clonazepam también, dependiendo cuál haya sido la causa. Y fármacos que tengan acción eferente en el reflejo de la tos, algunos antiinflamatorios, algunos AINES, por ejemplo, dependiendo cuál haya sido el estímulo tosígeno, y la lidocaína eventualmente. Y hay fármacos que actúan en la rama aferente del reflejo de la tos y que tienen una acción sobre los factores mucociliares, como el ipratropio, el glicerol yodado y guaimenesal, que pueden de repente favorecer la respuesta inflamatoria. Y bueno, finalmente tenemos otro grupo de fármacos que pueden actuar también a nivel respiratorio, como los surfactantes pulmonares y los estimulantes, que ya no forman parte de esta clase. Es todo por hoy. Espero que les sirva el material. Voy a tratar de mandarles por el correo. Que tengan una